total de 16 preguntas que radicó ayer ante el Congreso de la República el equipo de ministros del Gobierno Nacional, el ministro de Salud y el ministro de Trabajo ante el Congreso para llamar nuevamente a las urnas, si es que pasa en el Senado de la República, esta nueva consulta. 16 preguntas. Daniel Jerez nos tiene el reporte del nuevo intento del gobierno de sacar adelante la consulta popular, ahora laboral y de salud. Daniel. Hola, ¿qué tal, William? Don Juan, muy buenos días. Pues el Gobierno Nacional, ante la Secretaría General del Senado, radicó la nueva consulta popular que quiere impulsar en el país para que la ciudadanía se pronuncie sobre los derechos de los colombianos. Esta nueva consulta contempla las mismas 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral y otras 4 preguntas adicionales sobre el sector de la salud. Los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al igual que el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron los encargados de radicar el ante el Senado de la República. Ellos afirman que hay un interés dentro del Congreso de torpedear las reformas del gobierno y por eso deben acudir al pueblo. En principio, escuchemos a los ministros de Trabajo y de Salud. Esto dijeron. Ya todos sabemos lo que ha ocurrido con la pretensión de un sector de la plenaria del Senado de la República de obstruir la posibilidad de que los colombianos y colombianas en las urnas decidamos la suerte de la reforma laboral. Y sabemos también que hay la pretensión de obstruir por segunda vez la reforma a la salud. Pero vemos que se sigue intentando en el Senado de la República frenar las reformas del señor presidente de la República. Por eso nos ha tocado que recurrir al pueblo. Pues bueno, las primeras 12 preguntas son las mismas que ya conocíamos y que se habían presentado en la pasada consulta. Pues por ejemplo, está hablando estas 12 preguntas del recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde, el pago de los dominicales, algunos derechos para las plataformas de reparto, bueno, en fin, ya las conocemos. Pero las 4 preguntas adicionales sobre el sector de la salud es lo nuevo que tiene esta consulta popular. Por ejemplo, se las leo rápidamente, William y don Juan. La pregunta número 13 dice lo siguiente: ¿está de acuerdo con que el gobierno nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes? ¿Sí o no? La pregunta 14 es la siguiente: ¿está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras y se transformen en gestoras de salud y la ADRES pague directamente a hospitales y clínicas? La pregunta 15, ¿está de acuerdo con que se garantice a los colombianos un modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios de carácter público, privado y mixto? Y finalmente la última pregunta, la número 16, es: ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo? Esas son las 4 preguntas adicionales que plantea esta polémica consulta popular radicada por el Gobierno Nacional. Pero hay un tema interesante, y es que el gobierno también tiene una tesis, y es que para el ministro del Interior, Armando Benedetti, la pasada consulta, la que hundieron en la plenaria con 49 votos, aún sigue viva. Según el ministro Armando Benedetti, en el Ejecutivo tienen la tesis de que la iniciativa no se votó correctamente. Aquí está la explicación que entrega el ministro del Interior, Armando Benedetti. Resulta que cuando se vota en la ley quinta, se debe leer lo que se va a votar. Usted, aquí tengo una grabación, pero será objeto de otra rueda de prensa, en la que el señor presidente del Senado le dice al señor secretario cuál es el siguiente punto del orden del día. Él lo anuncia, apaga el micrófono y el presidente dice: abra la votación de la consulta. Se tenía que votar una proposición aceptando o no el concepto favorable del Congreso. Entonces nosotros creemos que el Congreso a día de hoy no se ha pronunciado sobre la consulta, y esta es una nueva consulta y las 2 están hoy vivitas y coleando en el Congreso de la República. Don Juan, William, y ojo a este dato, y este dato se los cuento casi que en primicia aquí en la FM. Escuche esto: estuve dialogando con una alta fuente del Gobierno Nacional hasta altas horas de la noche luego de la radicación de la consulta popular. Y me dicen, y no descarte la posibilidad, don Juan y William, de que en las próximas horas posiblemente el gobierno tenga que retirar del Congreso esta nueva consulta popular. Se lo explico rápidamente. La consulta popular anoche fue radicada con la firma de todos los ministros y con la firma de Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, que tiene funciones delegatarias presidenciales.
En esta radicación de la consulta ellos adjuntan el decreto con el cual precisamente Jaramillo asume algunas de las funciones del presidente de la República, pero en el decreto se establecen algunas funciones específicas establecidas en determinados artículos constitucionales que puede en este caso desempeñar el presidente Gustavo Petro y que se le delegan al ministro Jaramillo. Pero, oh sorpresa, que nos dimos cuenta, y como les digo, estuve dialogando con una alta fuente del gobierno, en los artículos constitucionales que se le delegan al ministro Jaramillo no está el artículo 104 de la Constitución Política, que es el que faculta al presidente de la República a presentar la solicitud de consultas populares ante el Congreso, ante el Senado de la República. ¿Esto qué quiere decir? Que muy seguramente el gobierno no podía radicar esta consulta con la firma del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que tiene funciones delegatarias presidenciales, sino lo tenía que haber hecho directamente con la firma del presidente Gustavo Petro, o mejor, esperarse a que el presidente Gustavo Petro firmara la solicitud para radicarla ante el Congreso de la República. Me cuentan que están buscando en el gobierno algunas salidas jurídicas para esta radicación de la consulta popular, por lo menos hasta altas horas de la noche. Anoche todavía no la habían encontrado. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de la mañana, pero ahí está esa polémica, que muy seguramente la radicación de esta consulta popular pudiera haber tenido algún vicio, digamos, en el tema de la radicación en el Congreso. Vamos a ver qué pasa, pero estaremos muy pendientes, don Juan Igüita. 6:18 de la mañana. Yo creo que esa consulta quedó mal radicada, porque el régimen constitucional indica que si alguien va a sustituir con plenitud de funciones al presidente de la República, ha de ser el vicepresidente. Cuando no es el vicepresidente y el señor presidente de la República decide dejar encargado a un ministro, se llama ministro delegatario de funciones presidenciales. Y el carácter de delegatario implica que le tiene que delegar unas funciones, porque el que asume transitoriamente esas funciones no puede recibir todo el mandato de presidente a menos que en el decreto le deleguen todas las funciones. Resumen, para que un ministro delegatario pueda ejercer una función del presidente, tiene que haber recibido una delegación sobre esa función. Si hay silencio en el decreto que establece las tareas del ministro delegatario, quiere decir que esa tarea en particular no fue delegada. A mí lo que me duele es tener que estar hablando de estas cosas que al final son menores, con problemas tan graves como tiene el país, como el abuso de los derechos de los niños, como el déficit fiscal, como el orden público tomado por los grupos criminales, y nosotros hablando de unos incisos y otros incisos, y en eso es en lo que nos ha puesto el gobierno, por la carrera, por el afán, por salir a decir que tenían o no tenían la mayoría, nosotros perdiendo tiempo con algo que deberían incluso en Palacio estudiar bien. Hombre, esperen que llegue el presidente, si quieren radicar otra vez la consulta, pues háganlo, tienen todo el derecho, pero no generen este desgaste simplemente por ganar un pulso, por sacar y pelar colmillo. Miren cómo están los niños en el Parque Nacional, miren esos cambuches, eso es lo que debería estar concentrando la atención prioritaria del Estado colombiano. Luchar por los derechos de los trabajadores, luchar por la salud, por supuesto, pero si no se ocupan de lo más fundamental, que es la atención cotidiana y la vigencia cotidiana de los derechos, estamos simplemente en el terreno del bla, bla, bla. Estos son los secretos de Darcy Quinn. ¿Qué va a pasar con esa consulta en el Congreso de la República, con esa nueva consulta? 6:20, los secretos de Darcy Quinn. Comienza a amanecer y nos preparamos para decir gracias a los que con sus enseñanzas y consejos nos han cuidado durante estos años. Ellos son la generación que lo merece todo. Es hora de las noticias en la FM de RCN.